Saludos, apreciados seminaristas, al grupo conformado por Daniel González, Leonardo del Valle, Félix Martínez y Luis Aparcedo. Nos ha correspondido hablar acerca de diseños experimentales. Iniciemos esta presentación definiendo lo que es un diseño experimental. Se entiende por diseño experimental aquel donde el investigador manipula intencionalmente una variable, que lo hace con el propósito de medir los efectos que esta variable tiene en otra u otras variables. También podemos decir que el diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Podemos diferenciar entre un diseño experimental y un diseño no experimental básicamente en dos elementos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de los diseños experimentales, el investigador manipula deliberadamente una o más variables, mientras que en los diseños no experimentales, el investigador primero observa, luego recoge los datos en un entorno natural sin ningún tipo de manipulación de las variables que están presentes en el estudio. Otra de las diferencias tiene que ver con que los diseños experimentales tienen mayor posibilidad de réplica. Por ello hablamos de que ellos tienen mayor validez interna, mientras que los diseños no experimentales tienen mayor validez externa, puesto que los datos se recogen en entornos reales. Continuamos hablando del diseño experimental. El objetivo de una investigación experimental es descubrir las causas de un fenómeno. Por esta razón también se le conoce como investigación causal. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Tres elementos la caracterizan: el control, la manipulación y la observación. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. Se tiene otro grupo en el que se manipulan las variables. A este grupo se le denomina experimental. La variable que se manipula se le conoce como variable independiente. Lo ideal es manipular una variable a la vez. En algunos casos es posible manipular varias. La manipulación de variables debe ser rigurosa. Se debe controlar de forma directa o por procedimiento. Aspectos del diseño. Todos los elementos que intervienen en la etapa experimental de nuestra investigación deben estar dispuestos adecuadamente. De este modo debemos especificar, partiendo de la hipótesis de la investigación, las unidades de observación, variables, objeto de la investigación y sus relaciones. Asimismo, es importante determinar que otras variables no objeto de la investigación podrían influir en los resultados, a las que llamaremos variables externas o confundidas. Ejemplo: imagine que queremos observar la velocidad de operación que los conductores desarrollan en las curvas de las carreteras convencionales. Nuestros factores o variables a estudiar serán el ancho del carril, el radio y el peralte o pendiente. Sin embargo, somos conscientes de que existen otras variables que también influyen en el fenómeno y no podemos medir o controlar, como el entorno, variable externa, y la señalización, variable confundida. Las operaciones del diseño experimental se clasifican en iniciales y finales. Las operaciones iniciales se basan en: número 1, el establecimiento de la hipótesis de la investigación. Número 2, determinar las unidades de investigación, que son los individuos o el conjunto de individuos donde se obtienen los datos de la investigación. Número 3, definición de la variable de estudio, son las características o propiedades cuantitativas o cualitativas de los individuos en estudio. Las operaciones finales se relacionan con el desarrollo de la observación y para ello es necesario delimitar el espacio y tiempo.
Por eso se debe fijar la región o área geográfica donde se realiza la investigación y el periodo o fecha en la cual se hará la investigación. Número 2. Definir la población, que es el número de individuos a los cuales se le va a aplicar la investigación. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? 1. Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto. 2. Cuando se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto. 3. Cuando eminentemente las relaciones causa y efecto sean por conveniencia. Las ventajas. Se pueden manipular las variables para estudiar la relación de causa-efecto entre ellas. 2. Los resultados son muy específicos. Y 3. Al utilizar un método de investigación experimental riguroso, el experimento se puede replicar para comprobar la hipótesis. Desventaja. Número 1. Las variables de experimentación podrían terminar estableciendo relaciones de causa-efecto entre variables no correlacionadas. Y número 2. El diseño preexperimental. El grupo de estudio puede ser muy pequeño, por lo que su valor científico sería casi nulo. Existen varios diseños. Está el diseño preexperimental, diseño experimental verdadero o puro y el diseño cuasi experimental. Los diseños preexperimentales son aquellos desarrollados principalmente para tener una primera aproximación al problema investigado. Hay una pequeña clasificación. Están solo post-test, que son aquellos que se prueban al final del tratamiento, y con pretest y post-test, que se le hace unas pruebas antes de aplicar el tratamiento y después de la aplicación del tratamiento. Los diseños experimentales cuentan con distintos grupos de experimentación, entre los que debe haber un grupo de control con el fin de deducir los posibles efectos de variables externas en la muestra analizada. Hay una subdivisión de dos grupos con medida solo post-tratamiento y con medida pre- y post-tratamiento, y multigrupo con medida solo al final del tratamiento y con medida antes del tratamiento y después del tratamiento. El grupo de control se crea con la finalidad de tomarlo como una referencia para poder compararlo contra los grupos a los cuales se le ha aplicado un tratamiento y así poder evaluar las diferencias o los efectos que está causando el tratamiento que se ha aplicado. Los diseños cuasi experimentales son utilizados para evaluar cómo un determinado cambio afecta a un ítem específico. En este sentido, los elementos analizados no son aleatoriamente seleccionados y debemos distinguir entre series cronológicas donde se espera una respuesta permanente y muestras cronológicas donde se esperan respuestas transitorias. Esta es toda la exposición. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.